No pasa nada. Toca. ¿Crees que desafinas? ¿Qué estás? No hay una hamburguesa ahí abajo. ¿Qué miras? Mira aquí arriba, mírame a mí. Entonces, ¿crees que desafinas? Sí. ¿Y por qué cojones no lo dices? Soporto tu culo gordo desde hace demasiado tiempo. No perderemos un concurso porque estés pensando en zampar en vez de pensar en afinar. Jackson, enhorabuena, eres cuarto atril. Mez, ¿qué haces ahí sentado a la puta calle? Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Hemos hablado muchísimo sobre genética y eso está bien, pero el ambiente es un factor igual de importante o incluso más para algunas patologías. ¿Cómo nos afectan las experiencias? ¿El ambiente se trata solo con psicoterapia o acaso podemos abordarlo con fármacos? ¿Qué relación hay entre geografía y salud mental? Es hora de centrarnos en el entorno, el contexto en el que vivimos y de que comprendamos hasta qué punto nos afecta. Y para responder a todo ello contaremos con Luis Alameda, que es psiquiatra e investigador y dirige el programa de tratamiento e intervención temprana en psicosis en Lausana. El doctor Alameda estudió en la Universidad de Sevilla y se formó en psiquiatría y psicoterapia en el Hospital Universitario de Lausana. Ha trabajado en el South London Maudsley NHS Foundation Trust de Londres e intenta usar sus hallazgos científicos para mejorar los cuidados de pacientes que sufren psicosis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis. Hola, gracias a vosotros. ¿Qué tal? Oh, gracias a ti. Mira, vamos a hablar de un tema que posiblemente a la gente ya le suene, porque quieras que no, tiene que ver con cosas que hemos ido comentando en distintos trastornos, que si el contexto, que si la biología, que si qué. Así que yo te propongo empezar con una pregunta que es bastante básica, es bastante fundacional para que todos estemos en la misma página, y es que cuando hablamos de experiencias, de relaciones, de contaminantes, de todas estas cosas que hay en nuestro entorno, ¿en qué consisten? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a factores ambientales? Factores ambientales es todo lo que ocurre, digamos, que no es biológico, que ocurre desde el exterior, desde el ambiente, el contexto y las situaciones que te puedan pasar. Por ser más concreto, hablamos en psicología, en psiquiatría, de factores de riesgo genéticos o factores de riesgo ambientales. Y los factores de riesgo ambientales pues son una serie de eventos que pueden ocurrir que afectan los procesos cerebrales, los procesos psicológicos, pueden ser tener traumatismos, aunque el estrés social, sexuales, traumatismos físicos, puede haber traumatismos que no son interpersonales, como son por ejemplo, catástrofes naturales, COVID, terremotos, cosas de ese tipo. Y luego hay muchas situaciones que son ligadas a exposición a infecciones, nacer en una ciudad en vez de nacer en el campo. Todo eso son factores de riesgo del entorno que son, digamos, adquiridos y que ocurren independientemente de en teoría, independientemente de tu secuencia genética, digamos. Aunque ya veremos luego que no es tan independiente.
Claro, esto me interesa porque has dicho en teoría. Si quieres lo vamos viendo ahora. ¿Por qué en teoría? Bueno, ¿Dónde puede haber excepciones? en teoría, digamos que de manera popular, diría yo, se tiende a separar una dicotomía ambiente-genética. Ujú. Pero hay y históricamente, pues había primero un bando, digamos, en la época de Freud, los años 20, 30 del siglo pasado, 40, donde se daba muchísima importancia al entorno. Ujú. Y había muchas teorías psicológicas que fundaron el metaanálisis y teorías de las familias que dieron mucha importancia al entorno. Y rápidamente, en los años 50, digamos, hubo un giro de paradigma en el que se empezó a través de estudios de gemelos en los que se veía que gemelos que venían del mismo huevo, uno era adoptado, el otro no, desarrollaban de manera bastante correlacionada ciertos trastornos psiquiátricos, por ejemplo, psicosis. Ujú. Empezó a ver que había un gran componente genético. Y eso, más la aparición de la neurociencia, desbancó el aspecto del entorno. Entonces, todo se giró, digamos, a mucho énfasis en la genética y en lo biológico y olvidando el entorno. Y ahora, últimamente, pues hablamos de una mezcla entre los dos. Entonces, lo que hablamos de la interacción gen-entorno. Entonces, ahora mismo estamos claramente en una comprensión mutua de ambos y en esa comprensión, que es muy complicada, se ve, por responder a la pregunta del principio, pues que hay ciertos rasgos, ciertas exposiciones al entorno que tienen una base genética. Por ejemplo, eso se llama correlación gen-entorno. Es decir, hay ciertos aspectos genéticos que nos van a exponer, van a inducir una exposición a experiencias traumáticas. Por ejemplo, si nuestros padres sufren de una enfermedad mental de base genética, puede eso más fácilmente que nos expongamos a una negligencia, ¿vale? O si tenemos unos riesgos genéticos, unos genes que nos hacen menos capaces de decidir correctamente el tipo de amistades con los que nos vamos a juntar, eso puede conducir a abusos, a bullying, por ejemplo, con una base genética. Entonces, el entorno también puede tener una base genética y entonces se convierte en algo bastante complicado de separar lo que es entorno puro de lo que es entorno motivado por aspectos genéticos. Pero bueno, hay muchas... Claro. Esto es una de las cosas que quería preguntarte, más o menos, porque me encuentro que posiblemente sea bastante difícil, bastante más de lo que la gente piensa, saber cuándo algo viene por motivos genéticos y cuándo es por el entorno. La gente pensará, bueno, si está presente en todos los miembros de una familia, será que está heredado genéticamente. Pero también es lo que dices, hay ambientes. Se habla mucho, por ejemplo, saliéndonos del mundo de lo psicológico, de los ambientes obesogénicos. Ambientes donde no es porque hayas heredado genes de la obesidad, sino porque si todo tu entorno familiar consume alimentos de una forma compulsiva, como gestión emocional, como lo que sea, posiblemente tú acabes haciéndolo y también acabes teniendo esa obesidad sin ser por motivos genéticos, aunque es una herencia familiar, pero por conducta, por decirlo así, ¿no? Sí. Es parecido a lo que dices. Esto es exactamente eso, es el dominio de la correlación gen-entorno. Y hay correlación gen-entorno pasiva, donde el contexto familiar, independientemente del sujeto, induce que el sujeto caiga en cierta exposición al entorno, y activa, como he dicho, el ejemplo de alguien que por su carga genética va a exponerse a situaciones de riesgo. Alguien que tiene unos genes para tener más impulsividad, pues va a ponerse a riesgo de exposición de ciertas cosas. Entonces, este aspecto de la correlación gen-entorno, como te digo, es muy difícil de ajustar por el aspecto genético cuando estudiamos estas causas ambientales. Es difícil, pero hay mucha investigación que lo intenta. Y luego tenemos también que tener en cuenta que hay eventos del ambiente que se dice estocásticos, es decir, que ocurren por el azar. Por contingencia. Por ejemplo, llega un terremoto, ahí no hay ningún impacto. Entonces, en ese caso hay un efecto claramente ambiental con un efecto genético que la persona traiga, pero ahí en ese caso, en estos eventos estocásticos ligados al azar, sí que estamos analizando las dos cosas separadas, de manera independiente. Claro. Entonces, todo eso en inglés se dice Gene-Environment Interplay, y es la conexión entre los genes y el entorno, y es un dominio muy interesante que permite comprender muy bien los rasgos patológicos de los pacientes y investigar de una manera muy interesante. Claro, y entiendo que tenéis también estrategias para poder separar bien ese entorno
por mucho que el entorno pueda tener este tipo de propensiones, ¿no? Y lo genético, por ejemplo, esto que decías de estudios de gemelos. Sí, los estudios de gemelos se empezaron a hacer en los años 50, cuando no había medios, no había manera de secuenciar el ADN, pues se hacían de una manera bastante simple. Se miraba simplemente el grado de correlación ante un trastorno en gemelos monocigóticos del mismo huevo con los mismos genes. O sea, gemelos idénticos. ¿No? Se vería el grado de correlación de ciertas enfermedades habiendo nacido en un contexto diferente. Entonces es una manera bastante bonita, digamos, de analizar la cuestión y luego ver simplemente en las familias cómo se distribuyen los rasgos genéticos, simplemente haciendo un árbol genealógico y viendo cómo se transmiten de una generación a la siguiente. Claro. Esos eran estudios que se hacían antes. Ahora mismo hay métodos para analizar los rasgos genéticos de las enfermedades mucho más complicados. Se sabe que las enfermedades psiquiátricas son poligénicas. No es uno o dos genes que las van de gran peso, digamos, de gran importancia, que las van a transmitir, con lo cual no se segregan en familias de una manera fácil de examinar. Entonces, se sabe que son poligénicas. Hay muchos, como una escala de riesgo genético. Hay gente que tiene una escala muy baja, un score de riesgo genético bajo, gente que tiene una escala muy elevada, y en la que hay una implicación de muchísimos genes, cada uno de un peso muy, muy pequeño, que van a acumularse y que crean este riesgo genético. Entonces hay unos scores que se pueden obtener para cada individuo y que son cada vez más potentes, digamos, y que se usan como una variable bastante fácil, difícil de obtener, pero fácil luego de manipular y de utilizar. Entonces, son instrumentos que se desarrollan y luego está la epigenética también. Y bueno, un campo que está avanzando enormemente en los últimos 15 años en psiquiatría. Es un campo interesantísimo, pero volvamos al tema del ambiente, porque quiero que nos centremos en esto. Tengo otra pregunta que me gustaría hacerte, y es que si hay, claro, porque hemos hablado de muchos casos durante estos episodios, de un trastorno que está especialmente relacionado con la genética, uno que no, pero ¿qué me dices de algún trastorno mental, alguna patología, alguna variabilidad que esté especialmente relacionada con el ambiente, en la que digas, el ambiente es lo principal? Todas las enfermedades psiquiátricas tienen un componente genético. No hay ninguna que sea puramente ambiental. Pero sí es verdad que si miramos los datos hechos de estudios, justamente de estudios de gemelos idénticos, la esquizofrenia tiene un peso genético de entre el 41 y el 65%, el trastorno bipolar del 60% y la depresión de más o menos un 40%. El resto se supone que es el entorno o aspectos del entorno derivados de rasgos genéticos. Es ahí el aspecto de correlación gen-entorno. Entonces, se podría decir de manera simple que la depresión tiene más factor ambiental que la esquizofrenia. Pero ambos tienen un gran componente genético también. Luego, si hablamos, por ejemplo, del trastorno de estrés postraumático, pues algo que está siempre, porque el criterio diagnóstico implica un trauma, con lo cual siempre hay un desencadenante ambiental. Y luego, si miramos, por ejemplo, una comparación entre el impacto de los abusos sexuales y físicos sobre la esquizofrenia, tenemos 3 veces más de riesgo de desarrollar una esquizofrenia si estamos expuestos a abusos sexuales físicos, 2-3 veces un trastorno bipolar, pero 16 veces más. Es decir, si cogemos gente con trastorno de la personalidad, tienen 16 veces más de riesgo de haber estado expuestos a un abuso sexual que personas sin un trastorno de personalidad. Es decir, para los trastornos de personalidad borderline, por ejemplo, hay un gran impacto también ahí del entorno, pero siempre hay la genética detrás. Esto me parece especialmente interesante, la verdad, porque hay muchas cosas a las que podemos estar expuestos y a veces yo creo que utilizamos de forma muy laxa esa palabra, no digo vosotros, digo nosotros en la calle, popularmente, la palabra de trauma. Esto fue un trauma, pero entiendo que no todo es igual, no todo tiene el mismo impacto. Hablas, por ejemplo, de abusos sexuales en este caso. Supongo que es algo especialmente, que tiene especial peso en estos factores ambientales. ¿Hay algún otro tipo de situación que encontréis con frecuencia? Sí, digamos que estamos es una limitación inherente de la investigación en este sujeto, que estamos intentando
hablamos de unas construcciones conceptuales que están intentando reflejar algo muy complicado. Es decir, un trauma es algo muy subjetivo, difícil de medir. Entonces, cuando se habla en investigación clínica de traumas, en general, en la psicosis, por ejemplo, nos referimos a haber estado expuesto a experiencias de vida que, digamos, serían traumáticas para la mayoría de las personas que las viviesen, que las pudieran vivir. Vale, o sea que, por ejemplo, te den una bofetada y a ti te resulte algo traumático, no es necesariamente un trauma, ¿no? Habría que medir el impacto subjetivo sobre cada persona, y eso es muy difícil de medir en pacientes, sobre todo pacientes que están gravemente enfermos. Vale. Entonces, en general, los abusos sexuales físicos y emocionales. Bueno, pues la definición de eso es bastante obvia: pegar, abusos sexuales o emocional, por humillaciones muy fuertes que ocurren en el marco de la familia, por los padres a los hijos, gente cercana, cosas muy interpersonal. O la negligencia física o emocional, no cuidar a tus propios hijos, no darles de comer o romperle los juguetes, una serie de aspectos de ese tipo. Pues son traumas que se consideran severos. Todo eso, esas adversidades, a esas situaciones, les llamamos childhood trauma en inglés, traumatismo infantil. Podría pasar que alguien ha vivido todo eso y no esté traumatizado. Claro. Pero eso es algo que no se considera, porque es muy difícil investigarlo, digamos. Es muy difícil medir el impacto subjetivo. Luego tenemos, aparte de estos traumas, tenemos lo que se llama eventos de vida. Son adversidades que pueden ser más o menos estresantes o incluso traumáticas para algunas personas, pero en general no deberían serlo, no necesariamente. Puede haber, estar despedido, tener problemas de pareja, tener algún miembro de la familia enfermo, situaciones difíciles, pero ahí no hablamos tanto de trauma, sino que hablamos de adversidad. Y es un abanico más amplio y un poco más amplio, y que comprende también las otras experiencias, pero digamos que las otras se asume que son traumáticas para todas las personas que las vivan. Claro. Una pregunta que tal vez sea controvertida, pero que yo sospecho que algunos oyentes estarán haciendo. Teniendo en cuenta que a veces es difícil medir ese trauma o ponerlo de forma cuantitativa y ver hasta qué punto afecta o no afecta, porque depende también de esa variabilidad entre personas, por lo que dices. Habrá gente a la que sí, gente a la que no. ¿Hasta qué punto puede ser que estemos atribuyendo al ambiente cosas que son biológicas, pero que todavía no conocemos bien el mecanismo que hay detrás? ¿O tenemos claro que lo que ahora mismo se atribuye a ambiente es ambiente seguro? Bueno, lo que ocurre del ambiente no quiere decir que no sea biológico, ni que no sea, y que sea psicológico y no biológico. El origen es ambiental, no el impacto. No, claro. El impacto es biológico siempre. Sí. Cuando vemos los síntomas, podemos verlos, son niveles de comprensión que son diferentes. El aspecto psicológico no implica que no sea biológico detrás. Simplemente podemos leerlo, hacer una lectura de un síntoma o de un problema de un punto de vista psicológico o biológico. Pero ambos son compatibles. Estamos a veces expresando la misma entidad, el mismo problema, desde prismas diferentes. Entonces, el origen es ambiental o genético, el impacto es biológico y psicológico, pero se puede leer desde un punto de vista psicológico o biológico. Claro. Tengo otra pregunta que tiene que ver un poco con el tema de los estigmas, de hasta qué punto se ha estigmatizado la salud mental, porque yo entiendo que en un mundo donde te están repitiendo constantemente que el que tiene un trastorno mental está roto, que tiene un problema grave, que no es una persona completa o lo que sea, ¿eso también afecta a cómo vivimos y por lo tanto cómo evoluciona ese trastorno mental? ¿O no? Sí, hay estudios que muestran que los pacientes sufren tanto por la discriminación que por sus propios síntomas. Y es algo que retroalimenta la enfermedad y que retroalimenta las dificultades de estas personas a restablecerse y recuperarse. Entonces, eso es un gran mal que hay en la psiquiatría y en la sociedad, desde mi punto de vista, que tiene unos factores históricos, culturales, desafortunadamente, de los que cuesta mucho deshacerse. Claro. Y que actualmente para atacarlos es muy difícil, pero una de las maneras es disminuir la desinformación y a nivel de la educación muy pronto cambiar estos estereotipos y estos nocivos y totalmente aberrantes de que el enfermo es peligroso, que el enfermo
estas visiones que nos dan en las películas de terror, a lo que siempre el que aparece es un loco, o simplemente como nos dan las noticias cada vez que hay un atentado, lo primero que sale de a menudo es la persona estaba en tratamiento psiquiátrico. Todas esas cosas alimentan este mal muy nocivo que hace mucho daño a los pacientes y hace mucho daño a la sociedad y es muy, muy triste. Entonces, es un gran esfuerzo de los psiquiatras, obviamente, con los pacientes, de ayudarles a cambiar eso, pero cuando salen a la calle se encuentran en problemas de todas maneras. Entonces, es en sí un problema más añadido a la complejidad de los trastornos mentales, que ya Claro. es bastante elevada. Y es posible, corrígeme si me equivoco, pero que también esos prejuicios que existen, en parte estadísticos y fundamentados, sobre que una persona que ha sido maltratada es proporcionalmente más posible que acabe volviéndose pues, un maltratador, una persona con un trastorno, lo que sea, puede que esto sea una especie de profecía autocumplida, que en algunos casos también afecte al desarrollo de un trastorno mental. Bueno, no creo. Yo creo que los traumas son algo muy secreto. No es algo que se vea. En general, no creo que exista un estigma, digamos, una conexión clara entre he sido traumatizado, voy a desarrollar una psicosis. No creo que eso sea lo primero que se le pasa por la cabeza a la gente que ha sido traumatizada. Cuando desarrollan trastornos suele ser más bien una sorpresa muy, muy negativa. Claro. Obviamente hablo de manera así general. Sería una pregunta muy interesante, pero yo creo que cuando hay traumas así es la vergüenza, la culpabilidad, el secreto, los aspectos que reinan, más que el temor de un niño voy a desarrollar de mayor, porque esto es un factor de riesgo. Creo que son otros aspectos los que invaden la vida un poco de las personas que viven este tipo de cosas. ¿Y crees que algunos de esos aspectos que invaden la vida pueden estar en nuestras manos el cambiarlos, como sociedad, desde los gobiernos, alguna cosa que podamos hacer, algún tipo de actividad? El tema de los traumatismos se puede abordar del ambiente en general. Se puede abordar de muchas maneras. Lo más difícil, pero clave, es a nivel de la prevención primaria, es decir, evitar que ocurra. Es muy difícil, obviamente, porque es algo que ocurre en la población general y es muy difícil detectar esas posibles situaciones antes de que ocurra. Entonces, a través de la educación, los dispositivos de detección a nivel estructura social, a nivel de la policía, los servicios sociales, los colegios, para evitar prevenirlo. Es muy difícil, pero se hace esfuerzo en eso, en la violencia doméstica y los abusos. Hay cada vez más. Hay un sistema que se mejora en torno a eso. Pero luego el esfuerzo hay que hacerlo, que donde yo me ocupo es la prevención secundaria y terciaria, es decir, evitar los daños, que se agraven los daños inmediatos y los daños cuando ya han ocurrido de por ejemplo, una depresión, una psicosis, puede disminuir el impacto de eso. Entonces, es un tema muy complicado de erradicar, pero hay diferentes vías. Pero una de las más importantes a nivel de la sociedad, de estar sensibilizados a eso, pedir ayuda, no favorecer que eso se pueda compartir y que eso se ponga en manos de dispositivos, procesos bien establecidos. Para eso hace falta que venga de arriba también, que venga de los políticos y que ellos estén sensibilizados ante este problema. Claro, lógico. Si no están sensibilizados ellos, es difícil que llegue la necesidad de que haya un movimiento. Efectivamente. ¿Y dirías que hay un cambio positivo en esto? ¿Que estamos más concienciados que antes? Tal vez las nuevas generaciones. Yo veo cambios muy positivos. Yo empecé la psiquiatría en el 2008. Ahora mismo vemos a mucha gente hablando de sus problemas psiquiátricos en famosos y futbolistas o boxeadores o actores. Actrices, perdón, actoras. Y eso me parece un gran cambio, porque eso sí que puede cambiar, modelar estos estereotipos negativos. Entonces, eso con respecto a la enfermedad mental. Luego, con respecto a los abusos y el ambiente en sí, bueno, pues las cosas van evolucionando mucho. Todo el movimiento Me Too, todo este cambio que ha habido en estos últimos 10 años ante el abuso de hombres hacia las mujeres o de las mujeres hacia los hombres, todo eso, hay una concienciación mucho más elevada ahora y me parece un cambio positivo. La violencia doméstica, etcétera. Entonces, creo que la evolución es positiva. Aún así, yo sigo encontrándome en mi clínica
muchísima gente que ha sido traumatizada y cuyos traumas no fueron tenidos en consideración, no fueron validados, no fueron considerados ni reconocidos. Y sigue habiendo ese problema y tenemos que seguir haciendo esfuerzos, pero hay pequeños signos de que la cosa está cambiando un poquillo. Bueno, eso es positivo. Una cosa que dijiste antes y que me generó curiosidad es esta línea difusa que hay a veces entre qué es ambiente y qué es, bueno, biológico, has dicho que puede estar relacionado, pero bueno, qué es ambiente y qué es genéticamente heredado, por decirlo de esa manera. Entonces, me lleva a preguntar lo siguiente. ¿Existen casos, porque yo creo que hasta ahora ha quedado bastante como si fuera una dicotomía muy, muy marcada en Mentescopia, hay casos en los que un trastorno, un problema, un trauma que pues tiene ese origen ambiental puede ser tratado con farmacoterapia y lo contrario, casos donde algo de origen genético puede ser tratado con psicoterapia? Lo psicológico, volvemos a un poco lo que hemos dicho antes, si es ambiental no quiere decir que se trate con psicoterapia, y si es genético, en cuanto al impacto, las personas sufren de síntomas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que las personas viven, síntomas y malestar. Entonces, ahí tú siempre puedes abordar la cuestión de un punto de vista psicológico. Yo no diría ambiental ahí, ese sería, digamos, psicológico. Ambiental es la terapia porque viene del ambiente, viene de un doctor que viene y te habla, pero claro, hablaría yo de psicológico. O farmacológico, ya biológico, ahí entraríamos en aspectos de medicamentos. En general, la evidencia depende de cada trastorno, y depende de la severidad de cada trastorno. En muchos trastornos, la evidencia es que una combinación general suele funcionar mejor que separados o individualmente uno sin el otro. Pero ahí entramos ya en depende de qué tipo de severidad, qué tipo de trastorno, etc. Pues si hablamos de la depresión severa, si hablamos del trastorno bipolar y que hasta hablamos de la esquizofrenia, hay una combinación de aspectos psicológicos y biológicos. Pero los aspectos psicológicos pueden abordar el aspecto ambiental. Puedes hablar de un problema que alguien tenga con bullying en el colegio, pero puedes también hablar de algo biológico en el sentido de que la biología genera síntomas. Es decir, los síntomas de alucinatorios tienen una base muy biológica, de desarreglo de la dopamina y tal. Entonces, se puede abordar con psicología aspectos ambientales, pero también aspectos que son más orgánicos, más de una depresión orgánica, cuando la persona está que no puede casi ni moverse, una melancolía, es algo muy biológico. Se puede abordar desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista farmacológico. Claro. Tengo dos preguntas finales, preguntas que hacemos en todos los Mentescopias y que yo creo que nos ayudan a poner un poco ese punto final a los programas, comprenderlo en contexto. Uno es si tú tienes en mente ahora mismo algo que consideres que es un estigma, un bulo, una mentira muy repetida sobre este concepto, sobre tu línea de investigación. Yo diría que el gran mito, no necesariamente de mi línea de investigación, sino de mi práctica clínica, es el mito de que los pacientes psiquiátricos con esquizofrenia son peligrosos. Los pacientes con psicosis y esquizofrenia no son peligrosos. Hay varios factores que pueden conducir a que en un momento determinado puedan ser, en efecto, más violentos, pueden hacer algo inapropiado más que una persona estable. Pero eso no es que sufran de un problema mental. Es como si decimos, los británicos a las 8 de la tarde que están en los pubs, esos británicos a las 8 de la tarde un viernes son peligrosos. No es que sean esos individuos más peligrosos, es que el contexto de estar en un pub bebiendo, interaccionando entre muchos hombres juntos da lugar a más violencia que en un parque un domingo por la mañana. Entonces es lo mismo, son una serie de elementos que si los juntas pueden dar lugar a más riesgo de a veces agresividad y cosas de este tipo, pero no se puede decir que los pacientes psiquiátricos sean peligrosos. Eso es un error de juicio y me parece importante. Claro, y es otro de estos grandes problemas, ¿no?, por los cuales se acaba prejuzgando a estas personas y acaba siendo también más difícil su incorporación en la sociedad, que es clave para la recuperación. Totalmente, es uno de los aspectos del estigma y la televisión, las películas, no ayudan, digamos, las noticias también, no ayudan a desligar esta imagen del paciente psiquiátrico de algo
peligroso, Claro. aberrante, monstruoso, de miedo, es algo que no ayuda. Es que yo creo que en general intentamos patologizar la maldad muchas veces. Esto es algo que históricamente se ha hecho, ¿no? Esta persona es muy mala, pero es muy mala porque igual tenía un trastorno mental. Dice, igual era mala y ya está. Sí, hay mucha confusión y quizás esto sea otra. La gente, y es normal, yo no juzgo a la gente, no es la culpa de la gente. Esto es cultural y las cosas son así, pero hay que intentar cambiarlo. Pero se mezclan términos como psicópata con psicótico. Psicópata, alguien psicópata sabe lo que hace y de manera intencionada, digamos malévola, hace algo malo. Un paciente con psicosis, si le pasa algo en una situación en la que se comporta de manera extraña o violenta, no lo ha planificado. Hay unos síntomas que hacen que la persona no tenga la capacidad de discernir. Entonces hay una gran diferencia, pero como los términos se parecen, psicópatas, como estos psicópatas que salen en estas series, que las vemos, ¿no? Ted Bundy y toda esta gente, son psicópatas, claro. No son psicóticos, pero el término se parece. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes con psicosis pagan el precio del estigma también que se le atribuye a los otros. Pues sí. Y eso me parece pues grave. Pues llevémonos esto muy grabado a fuego, como algo que tenemos que intentar luchar, intentar informar, ¿no? Comunicar. Siempre que lo escuchemos en una conversación, pues oye, ya sabéis dónde, lo explica Luis perfectamente para que la gente se ponga al día. Y otra cosa que quiero que nos grabemos a fuego, ¿qué dirías que es lo más importante de todo lo que hemos dicho hoy? Ya no por estigmas, ya no... Lo más importante, un concepto fundamental de todo lo que hemos comentado y que tengamos que llevarnos a casa. Los factores de riesgo del entorno y genético no son incompatibles y en las enfermedades mentales hay una combinación de ambas, una combinación que es muy difícil de estudiar y muy compleja, pero hace falta ambos. Y ambos en un punto de vista gradual, en un punto de vista de una escala. No es algo binario, o se tiene o no se tiene, sino que hay una acumulación de factores de riesgo del entorno y una acumulación de riesgo genético. Y eso pues se combina de una manera compleja, pero que hay mucha investigación que intenta resolverlo. Eso me parece un aspecto clave de lo que he dicho hoy. Claro. Pues nada, otro mensaje que nos llevamos apuntado, que es un mensaje que no nos cansaremos de repetir en Nosfera, que estas cosas van de la mano, que raro es que te encuentres algo que es puramente de un tipo, puramente del otro. Con lo que muchísimas gracias, Luis, por haber venido a contarnos estas cosas y habernos aclarado un poco más algo que es tan central en la forma en la que se aborda todo lo que es la psiquiatría. Muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego. A ti. Así que al resto, a los oyentes, os digo lo de siempre. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de psiquiatría, de psicología y de todo lo que tiene que ver con salud mental, porque en Mentescopia aún queda tiempo para unos cuantos episodios. Si no este año, el que viene. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.